Incluso si su pueblo se apartase de él, esto no disminuiría su divinidad. Su soberanía perdura inalterada, ya que esa es su esencia inmutable. Dios no cambia. Saludos mis queridos hermanos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy la bienvenida al Laboratorio de Teología. En este video comenzaremos con la serie Los atributos de Dios e inmediatamente nos sumergiremos en el primer atributo, que es la aceidad de Dios. Entonces, si están ustedes ya listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. Empecemos por aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de estos atributos. Los atributos de Dios son las características distintivas y únicas de su personalidad divina, intrínsecas y por ende inseparables de Él mismo. En otras palabras, los atributos de Dios son los rasgos distintivos esenciales que forman parte integral de su ser. Para obtener un mejor conocimiento de Dios es vital considerar estos atributos, aunque se recomienda hacerlo con un grado alto de humildad, pues de esta manera recibiremos una comprensión más profunda de la gran distancia que existe entre el Dios Supremo y sus criaturas imperfectas. Claro que con esto no nos referimos a que el hombre sea un ser de categoría baja, sino es imprescindible conocer a Dios desde una perspectiva majestuosa y soberana, dado que Dios difiere fundamentalmente de su creación. Y también podemos tener la total certeza en las descripciones de su divinidad, pues Dios ha elegido las Sagradas Escrituras como medio para revelarse al hombre, otorgándonos así una fuente confiable de conocimiento, por supuesto. Pero, ¿por qué deberíamos conocer a Dios? Aquí le presento dos sólidas razones para ello. En primer lugar, conocer a Dios brinda la máxima alegría que un ser humano puede experimentar, ya que va más allá de un conocimiento meramente intelectual y se convierte en una práctica devocional. A través del estudio de sus inigualables atributos, podemos establecer una conexión, relacionarnos y rendir adoración a nuestro Dios y Creador. La segunda razón por la cual debemos conocer a Dios es porque esa es su santa voluntad, conocerle para que proclamemos acerca de sus virtudes y su naturaleza. Esto se nos enseña en la primera carta de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora que entendemos que los atributos de Dios delinean su carácter y personalidad, exploremos también cómo se categorizan. Una manera de clasificarlos se divide en atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que solo pertenecen a Dios y no pueden ser otorgados al hombre. La omnisciencia, la seidad y la inmutabilidad, entre otros, son ejemplos de atributos incomunicables que definen principalmente la notable distinción entre Dios y el hombre. No obstante, aunque Dios es el único poseedor de estas cualidades, estas también actúan en beneficio de aquellos quienes lo aman. Ahora, cuando hablamos de los atributos comunicables,
nos referimos a aquellos que pueden encontrarse, pero a una escala limitada en el ser humano, como lo son, por ejemplo, la sabiduría, la bondad y la misericordia. Estos atributos sirven como un recordatorio constante de que a pesar de la total diferencia entre el Supremo Dios y el hombre, Él nos ha otorgado estos rasgos para que como su creación podamos establecer una conexión con Él. Es importante recordar que los seres humanos también estamos destinados a ser la imagen de Dios. Así está relatado en Génesis capítulo 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Sin embargo, debido al pecado, el mundo muestra las manifestaciones de la carne y apenas podemos reconocer débilmente la imagen de Dios. Pero nosotros, como creyentes, tenemos la responsabilidad de reflejar y resaltar con nuestras vidas estos atributos que se nos han comunicado. ¿Recuerda usted cuando llevaron al Señor Jesús ante el concilio en el palacio del sumo sacerdote antes de ser crucificado, en donde el apóstol Pedro esperaba en el patio y algunas personas se acercaron a él y le dijeron lo siguiente? Lo leemos en Mateos 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se fija usted cómo en el apóstol Pedro ya se estaban manifestando los atributos de Jesús? Tanto que las personas le reconocieron incluso por su forma de expresarse. Bueno, esa es también nuestra meta, que el mundo pueda reconocer la imagen de Dios en nosotros. Ahora vamos a hablar acerca del primer atributo, la aceidad de Dios. Algunos teólogos también se refieren a la singularidad, soledad o unicidad de Dios. Este es un atributo incomunicable que, como ya mencionamos, es exclusivo de Dios. Dios es singular, único en su categoría, en su esencia y como deidad divina. Él no solo es único en términos de poder, sino también en su especie. Fíjese, según datos recientes de la ONU del diciembre 2023, se ha anunciado que la población mundial ha superado ya los 8.000 millones de habitantes. O sea que de la especie del hombre ya hacemos bastante. Dios, en cambio, sigue siendo único. Leamos Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Otras versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, dicen temible en maravillosas hazañas. Aprovechando la ocasión, quería mostrarles un poco más de cerca a qué se refiere Moisés cuando dice que Dios es temible en sus hazañas. Según el diccionario de Strong, el diccionario de Strong es una herramienta de referencia bíblica que ayuda a entender mejor las palabras en hebreo y griego que se utilizan en el texto original de la Biblia. Es más que todo para estudio exegético. Bien, según este diccionario, cuando se habla de la palabra temible traducida al hebreo como yaré,
nos referimos a una raíz verbal básica y un componente fundamental que lleva su significado principal relacionado con el temor. Moralmente se entiende como reverenciar y causativamente como asustar o tener miedo. De tal manera, podemos decir que Moisés experimentó un respeto reverenciador y al mismo tiempo un inmenso temor al presenciar cómo Dios había liberado a los hebreos de la opresión egipcia. Fijémonos nuevamente cómo Moisés le decía a Dios en su cántico: ¿Quién como tú, oh Jehová, temible en maravillosas hazañas? Es tan simple como que no hay dos como este majestuoso Dios. Él es único. También debemos decir que Dios no depende de nada para existir ni subsistir. Él es autosuficiente, independiente y autoexistente. Dios ha existido por sí mismo desde antes de todas las cosas y a lo largo de todos los tiempos. Cuando hablamos de su existencia solitaria, no nos referimos a la soledad humana caracterizada por la falta de compañía, sino a una soledad autosuficiente en la que Él encuentra plena satisfacción en sí mismo. En comparación con el hombre, éste necesita compañía y no puede existir ni subsistir por sí solo. Mire lo que dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El ser humano no solo necesita la compañía y el apoyo de otros, sino que también depende de la luz del sol, del aire, de los animales y las plantas. Es interesante ver que toda la creación depende de otros factores para sobrevivir, pero Dios sigue siendo autosuficiente. La esencia de Dios es independiente, no requiere de nada ni de nadie. Más bien, todas las cosas necesitan de Él y dependen de su existencia. Esto lo leemos en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero por favor, aquí no se trata de retratar a Dios como un egoísta, sino se trata más bien de reconocer la poderosa esencia de su independencia, la cual nos beneficia también a su creación, porque enseña que tenemos un Dios que no es manipulable. Yendo un poquito más allá, es importante también saber que la creación no afecta la esencia del Dios eterno de ninguna manera. Por ejemplo, la creencia o incredulidad del hombre no altera la naturaleza divina de Dios. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Incluso si su pueblo se apartase de Él, esto no disminuiría su divinidad. Su soberanía perdura inalterada, ya que esa es su esencia inmutable. Dios no cambia. Ahora nos hacemos otra pregunta. Entonces, ¿para qué nos creó Dios? La respuesta se nos dice en Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. La verdad es que el Dios Supremo no nos creó por necesidad. A veces escucho a algunos hermanos decir que Dios nos creó porque no quería estar solo o porque nos necesitaba para estar completo. Sin embargo, eso no es cierto. Algunos hermanos, al no querer conocer a Dios, inventan diversas ideas erróneas acerca de Él, llegando incluso a representarlo de manera casi humana. Esto no es apropiado, ya que Dios es único, único en su especie, y el hombre es el hombre, criatura hecha por Dios. Si deseamos animar a nuestros hermanos, hagámoslo, pero mejor enseñémosle a conocer a Dios únicamente a través de su palabra. Él se describe claramente a sí mismo por medio de su palabra. No tenemos ni que añadirle ni que quitarle nada a esa fiable descripción. Bueno, también es completamente cierto que Dios puede ser honrado o deshonrado por los hombres, pero no en su esencia, sino en su carácter oficial. Como por ejemplo, vivir en pecado deshonra la creación hecha de sus manos santas, pero igual Él no deja de ser ni santo ni Dios. También es verdad que Dios ha sido glorificado por su creación, pero esto ocurrió porque Él manifestó su gloria primero y no porque el hombre le diera un visto bueno. ¿Sabía usted que Dios se complace tanto en sí mismo que podría haber existido solo por toda la eternidad sin revelar su gloria a su creación? A diferencia de los seres humanos que necesitan reconocimiento constante y adulación para sentirse suficientes, en cambio, el maravilloso Dios ya estaba completamente bendecido en sí mismo antes de que la primera criatura fuera llamada a la existencia. Leamos en Isaías 40, del verso 15 al 18. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Estos versos subrayan la inmensidad y la soberanía de Dios comparándolo con las naciones y la creación. Muestra la limitación del hombre en contraste con la eternidad y la fortaleza de Dios. Es un recordatorio de la grandeza divina en comparación con la fragilidad humana. Ya finalizando, echemos un vistazo a lo que Pablo comunica en su primera carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 15 al 16. La cual a su tiempo, aquí Pablo está hablando de la gloria de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lo más maravilloso es que el Dios majestuoso de las Escrituras es inmutable, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para entender el conocimiento de la gloria de Dios. Aquellos que lo buscan con humildad lo encontrarán, y es necesario comprender que esta búsqueda es un proceso diario. No basta con decir ser cristiano
o asistir a la iglesia los domingos. La búsqueda del conocimiento y el entendimiento de Dios es un proceso continuo e inagotable. Para despedirnos, escuchemos lo que el rey David escribió en el Salmo 145, 5 y 6. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Queridos hermanos, queridos amigos, vamos a pedirle al Dios perfecto en oración que nos guíe hacia una humildad que nos permita descubrir constantemente las maravillas de su grandeza. Queremos estar listos para proclamar con entusiasmo sus gloriosas obras. También agradezcamos infinitamente porque Él ya se ha dado a conocer al mundo a través de su amado Hijo Jesucristo y ahora continuará revelándose a través de aquellos que verdaderamente le aman. En el próximo video seguiremos explorando y deleitándonos en estos majestuosos atributos. Gracias por haber visto este video. Si le ha sido de bendición, por favor compártalo y dele a me gusta. Además, me encantaría escuchar sus opiniones y preguntas en los comentarios. Y quiero recordarle que se suscriba a mi canal y active la campanita. Que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lenner.